Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la historia sagrada y la profana? Esto está en el documento 97.8. La costumbre de considerar el registro de las experiencias hebreas del Antiguo Testamento, incluso también el Nuevo Testamento, como una historia sagrada y luego las transacciones del resto del mundo como una historia profana, ha sido la causa de mucha confusión en las mentes humanas a la hora de interpretar la historia. Todo esto se debe a que no existe una historia secular de los judíos porque la borraron. Cuando los sacerdotes prepararon un nuevo registro modificado a transacciones supuestamente milagrosas de Dios con los hebreos, así como como se halla hoy en el Antiguo Testamento, ellos destruyeron cuidadosa y completamente los registros existentes de los asuntos hebreos. Es decir, la verdadera historia fue borrada. Con el tiempo, las nuevas generaciones creyeron en esas historias fantásticas de la Biblia. Hay que imaginar hasta qué punto la presión devastadora y la fuerza inescapable de la historia secular de los judíos los aterrorizaba. ¿De qué forma aterrorizaba a esos judíos esa historia secular que ellos vivían? Cautivos y dominados siempre por extraños, hasta el punto de intentar reescribir completamente y refundir su propia historia. Esta experiencia confusa que estaban viviendo probablemente fue peor que el cautiverio egipcio en la época de Moisés. Y dicha experiencia se puede resumir así. Debe recordarse que los judíos no lograron desarrollar una filosofía no teológica adecuada en la vida. Lidiaban con su concepto original y egipcio de la recompensa divina por la rectitud combinada con los extremos castigos del pecado. El drama de Job fue en cierto modo una protesta contra esta filosofía errónea. El pesimismo franco en el libro de Eclesiastés fue, en términos mundanos, una reacción sabia a estas creencias excesivamente optimistas en la providencia. Pero 500 años de dominación por gobernantes ajenos fue demasiada aún para los pacientes y sufridos judíos. Los profetas y los sacerdotes comenzaron a clamar: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Pero cuando ellos leían sus propias escrituras, su confusión se volvía aún más profunda. El primer Isaías había ofrecido mucha esperanza, que Dios protegería y redimiría a su pueblo. Luego Amós había amenazado que Dios abandonaría a Israel al menos que volvieran a establecer sus normas de rectitud nacional. El escriba del libro de Deuteronomio había ilustrado la gran elección entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Isaías el primero había predicado un rey liberador benéfico. Jeremías había proclamado una era de rectitud interior, un pacto escrito en las tablas del corazón. El segundo Isaías, durante el cautiverio babilónico, habló de salvación por sacrificio y redención. Ezequiel proclamó la salvación mediante el servicio de la devoción. Esdras prometió prosperidad por herencia a la ley. Pero a pesar de todo esto, los judíos seguían en servidumbre y la liberación no venía. Entonces llegó Daniel, quien presentó el drama de una crisis inminente: la destrucción de la gran imagen y el establecimiento inmediato del régimen perpetuo de la rectitud, es decir, el reino mesiánico. Y todas estas falsas esperanzas condujeron a tal grado de desencanto y frustración raciales que los líderes de los judíos estaban tan confundidos que fueron incapaces de reconocer y aceptar la misión y el ministerio de un divino Hijo del paraíso, cuando éste finalmente vino a ellos en semejanza de la carne mortal, encarnado como el Hijo del Hombre. Debido al hecho de haber cambiado su historia por una más fascinante, llena de milagros, para demostrar que ese Dios es el Dios de Israel y no del mundo, ¿no? Y luego de pasar esas escrituras de generación en generación, toda esa mentira se convirtió en una verdad para los creyentes en Dios. ¿Okay? Todas las religiones modernas se han equivocado gravemente. Esta parte sí la dice el libro, la anterior la dije yo. Todas las religiones modernas se han equivocado gravemente al intentar dar una interpretación milagrosa a ciertas épocas de la historia humana. Aunque es verdad que Dios muchas veces ha interpuesto providencialmente su mano paterna en la corriente de los asuntos humanos, es un error considerar los dogmas teológicos y las supersticiones religiosas como una sedimentación sobrenatural que apareciera por acción milagrosa en estas corrientes de la historia humana. El hecho de que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres
no convierte la historia secular en una historia sagrada. ¿Okay? Por tanto, los autores del Nuevo Testamento que se atrevieron a sacralizar las cartas de Pablo y las notas de los apóstoles, eso por tanto también lo digo yo, los autores del Nuevo Testamento, yo creo que eso lo dice también el libro, los autores del Nuevo Testamento que se atrevieron a sacralizar las cartas de Pablo y las notas de los apóstoles, así como los escritores cristianos más recientes, han complicado ulteriormente la distorsión de la historia hebrea. A veces yo le cuelo mis cositas para hacerle más, para que puedan entender lo que están queriendo decir, porque a veces hablan muy generalizado. Entonces yo a veces le cuelo su cosita para que puedan entender. Porque aunque diga, los autores del Nuevo Testamento se atrevieron a sacralizar las cartas de Pablo y las notas de los apóstoles, así como los escritores cristianos más recientes, han complicado ulteriormente la distorsión de la historia hebrea a través de sus intentos bien intencionados de trascendentalizar a los profetas judíos. Así la historia hebrea ha sido explotada desastrosamente tanto por los escritores judíos como por los escritores cristianos. Okay, ahora esta parte sí no está, que es la que digo yo. Así como por las élites que han usado a estos creyentes para sus barbaries de parte de Dios. Okay, así como que ellos, estos judíos sionistas, que no son judíos de verdad, que quieren hacer cosas en nombre de Dios, apelan a los cristianos. Y los cristianos lo apoyan con el lío de que, oh, la paz de Jerusalén, la tierra sagrada. No, hay que tener mucho cuidado, porque estamos cooperando con el mal. La historia secular hebrea ha sido profundamente dogmatizada. Ha sido convertida en una ficción hebrea de historia sagrada y se ha vinculado inextricablemente con los conceptos morales y enseñanzas religiosas de las así llamadas naciones cristianas. Pueden ver el video La verdadera historia de los judíos o leer la sección 9 y 10 de este documento. Cuando Israel entienda que su pueblo es igual a cualquier otro pueblo, que su Dios es también nuestro Dios, y a la vez que se deshagan de esa historia sagrada ficticia y busquen a Dios adentro de ellos mismos y no en la Torá, en todas esas cosas, no, dentro de ellos, ¿ok? Porque Jesús dijo que él vino a poner su reino en los corazones de los hombres, no en ningún libro, en ninguna Biblia, en ninguna iglesia, ¿ok? Cuando ellos entiendan todo eso, como les dijo el profeta Jeremías, que hicieran un pacto escrito con Dios en las tablas de su corazón. Entonces su historia regresará a la normalidad espiritual y no con milagros y misticismo. El documento 140.1.5 Jesús dijo, ahora os digo y os aclaro, que este reino de mi Padre no se anunciará con muestras exteriores de poder ni con demostraciones indecorosas, porque este reino divino que yo os anuncio es Dios dentro de vosotros. Así que hasta aquí esta pregunta. Chao.